Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque en este día tan especial podemos rendirte loor, podemos darte alabanza a ti, oh Dios. Gracias porque nos permites encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en este tu día santo. Encomendamos el culto, Señor, que cada parte sea de tu agrado, que ángeles junto al Espíritu Santo estén conduciendo cada parte. Que bendigas a Horacio, que bendigas a René, a cada uno que participa del culto, Señor. Lo encomendamos de todo corazón y de forma humilde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Muy feliz sábado. ¿Cómo están? Feliz sábado. Gracias. ¿Están contentos? ¿Contentas? Me costó llegar a Miel, ¿saben? No fue fácil. Yo vivo en Neuquén con mi esposa. Mi esposa se quedó con ganas de venir. Nosotros trabajamos en la iglesia de Malvinas. No sé si conocen la iglesia de Malvinas. Yo vi a Guille, fueron otra vez ustedes. Tu nombre no me acuerdo. Dalila. A ellos lo tuvimos en nuestra escuela sabática. Y bueno, dijimos que no conocíamos a Miel, así que tengo el privilegio de estar con ustedes en esta mañana. Y le pregunté a una señora que venía ahí, le digo, ¿una iglesia adventista? ¿Me miró la señora? No sé si es esa iglesia que vos estás diciendo, pero ahí hay una, y están todos los autos ahí. Digo, tiene que ser adventista. Así que llegué y acá estamos, gracias a Dios. Tienen una iglesia muy linda, una infraestructura, veo que están construyendo, si no me equivoco, están haciendo refacciones, así que sigue creciendo la iglesia de Amiel. Me dio el lugar, Javi, vuestro anciano, y también Darío, el pastor, de predicar. Este es un lugar muy importante, hermanos, la predicación. Si alguien de acá tiene el don de la predicación, no te lo calles, no te lo guardes. Explota ese don, perfecciónalo y Dios te dará sabiduría para hacerlo cada vez más para su gloria. En esta mañana le pasé el tema a Javi en la semana. Titulé el sermón Un don especial. Este es un don especial, al menos para mí. Todos los dones del Espíritu Santo son especiales. Porque a veces confundimos la palabra don con la palabra talento. Qué bien que toca el piano, ¿verdad? Dios te ha dado un don. Dios te ha dado el talento, o sea, te ha preparado genéticamente para que ejecutes ese instrumento. Pero un don es una habilidad, hermanos, que no se enseña en este planeta Tierra. Es una capacidad, es un atributo extraterrestre. Por eso, ¿se acuerdan en Hechos 2? La gente cuando escuchó a los apóstoles hablar, por ejemplo, en otro idioma, le dijeron, estos están borrachos. Porque la mente humana no entiende los dones del Espíritu Santo. Y un don que ha dado Dios a su iglesia. El texto, me gusta por ahí tomar un texto de la Biblia para resumir el tema. Y el texto que elegí para esta mañana está en Proverbios, si me acompañan, capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, versículo 18. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice este pasaje. 29:18, Proverbios 29:18. Dice, cuando falta la profecía, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es feliz, dichoso, bienaventurado. Es raro, hermanos, es muy raro tener un texto acerca de los profetas en el libro de Proverbios. Es muy extraño, ¿saben ustedes? Pero el texto habla acerca de ser feliz en la vida.
Noten el pasaje, algo que escribe el hebreo, el texto hebreo, cada pueblo cuando hace o dejó registrados sus escritos, tiene un estilo de escritura. Y en la teología se conoce este tipo de escritura como el escrito paralelismo. Lo que está haciendo el autor es, si no me entendés la primera frase, te lo digo de otra forma en la segunda. Muchas veces hace eso la Biblia. Feliz el ser humano que teme a Jehová. Primera frase, que anda en sus caminos. Segunda frase, ¿qué es temer a Jehová? Es no tenerle miedo, sino andar en los caminos de Jehová. Salmo 128:1. Y el salmista nos enseña por medio de este método de escritura a comprender el mensaje de Dios. Lo mismo hace este pasaje. Cuando falta la profecía, es lo mismo que el desenfreno. O sea, para que camines de forma ordenada, necesitas el espíritu de la profecía. Y el profeta es el que enseña la instrucción moral de Dios. Y el ser humano que no anda de forma desordenada y que escucha la ley de Jehová y por ende escucha la voz del profeta, va a ser feliz. El autor de este pasaje te está diciendo, ¿querés ser feliz en la vida? ¿Querés pisar de forma segura en tu camino, en tus decisiones? Escucha al profeta. Dios ha dejado los ojos de la iglesia. Los ojos de la iglesia son los profetas. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, no trata de colocar los lentes de la visión a través del mensaje profético, te lo asegura la palabra de Dios, no vas a ser feliz y el pueblo de Dios va a andar en caminos errados. En esta mañana queremos hablar un poquito acerca del don de la profecía. Miren, en el adventismo usamos muchos tecnicismos. ¿Qué significa? Palabras raras que a veces la gente no entiende, ¿vieron? Por ejemplo, la página impresa. La pluma inspirada. El espíritu de la profecía. Son frases muy técnicas en el adventismo, que la gente de afuera dice, ¿qué me está diciendo este, no? Cuando nosotros hablamos del profeta, estamos hablando de una persona especial que ha recibido una cualidad, un llamado, un atributo, un rol especial para el pueblo de Dios aquí en la tierra. Quiero tomar 2 o 3 ideas para esta mañana analizar en el mensaje de hoy. Primeramente, ¿qué es un profeta? Y luego, ¿cuáles son, a mi modo de parecer, los 2 puntos centrales a tener en cuenta de la persona llamada Elena G. de White? 2 aspectos centrales de esta mujer como profeta. Primeramente, ¿qué es un profeta? Un profeta es alguien llamado por Dios. Es alguien que tiene una inclinación, una vocación divina. El profeta se contactaba con Dios, recibía instrucciones y luego la transmitía al pueblo de Dios. Por eso se le llama a los profetas el vocero de Dios. La voz de Dios. A veces se confunde la palabra vidente, que se usa también en el Antiguo Testamento, con profeta. Pero saben que el vidente es aquel que tiene discernimiento, es aquel que escucha y comprende la voz de Dios. Pero el profeta comparte esta función del vidente, pero también lo habla al pueblo. El vidente simplemente se guarda el mensaje para él.
el que tiene el don del discernimiento. Eso está en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, Romanos 12, Efesios 4, los dones del Espíritu Santo. El profeta es el que transmite la información de Dios. Y saben, si hay gente que odia a Elena G. de White, no se asombra. Miren la Biblia, y la enorme mayoría de profetas en la Biblia fueron odiados, fueron detestados por el pueblo, fueron perseguidos. ¿Se acuerdan Jesús cuando habló de manera simbólica a Jerusalén? ¿Cuántas veces te hablé por medio de tus profetas y no quisiste? Algunos de ellos perseguiste, mataste. Si Elena G. de White es odiada hoy en día, es que es muy probable que según las normas bíblicas Elena G. de White sea un profeta verdadero. Si a Elena G. de White toda la gente la amara, la idolatrara, yo dudaría de ella. Pero la reacción de la gente me dice a mí a las claras que la reacción de la gente encaja con el mismo modelo que pasaba en el Israel de antaño. Otra función importante, otro rol que había en el pueblo de Israel era el sacerdote. Sacerdote, profeta y rey. Son los tres roles más importantes. Saben que el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. El profeta era el representante oficial de Dios entre su pueblo aquí en la tierra. El sacerdote trabajaba en los lineamientos de la adoración a Dios. Trabajaba en cuestiones de alcanzar y entender el plan de salvación mediante el sistema de sacrificios, de los ritos, de las ceremonias que se hacía en el santuario. La instrucción religiosa, el fomentar las escuelas, hermanos, el desarrollar una pedagogía, una forma de enseñar inspirada por Dios, lo hacía el profeta. El profeta era el maestro espiritual del pueblo de Israel. El profeta no recibía un llamado de la sangre azul. No era que venía por el linaje hereditario de los reyes. El profeta podía ser una mujer de cualquier clase social, de cualquier familia, un hombre, de cualquier familia, de cualquier clase social, y hasta un niño puede ser profeta, como lo fue Samuel. Era un llamado particular que Dios lo decidía. Nadie intervenía en esa vocación. El profeta era un pregonero de la moral de Dios, instruyendo, aconsejando, amonestando y advirtiendo. Y a veces el profeta habla acerca del futuro. A veces. La función del profeta, hermanos, no es hablar del futuro central, lo más importante. Si hacen ustedes un recuento de todos los pasajes, todos los llamados que hacen los profetas en el Antiguo Testamento, van a ver ustedes que los profetas tenían la función de llamar al pueblo a la reconciliación con Dios. En Israel había dos escuelas, ¿se acuerdan? De profetas, una en Ramá y otra en Betel. ¡Qué privilegio esos jóvenes! Jóvenes que experimentaban de cerca las manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos. Jóvenes que veían el accionar del Espíritu Santo de una forma clara. Jóvenes que aprendían a conducir en la moral de Dios, en la ética divina al pueblo hebreo. Qué lindo sería tener una escuela de teología. Hay hombres hoy en día que lo han hecho en el adventismo, pero son poquitos.
enseñar la razón de por qué somos adventistas del séptimo día. Una escuela de profetas. Están los profetas orales. Y eso son una de las cosas que se cuestiona mucho el adventismo. ¿Qué son los profetas orales? Son los profetas que no entran en el marco del canon bíblico. Son profetas verdaderos, son profetas llamados por Dios, son profetas que dan el mensaje al pueblo, pero no fueron dejados sus mensajes en el canon bíblico. Por ejemplo, Natán. No hay un libro Natán en la Biblia. No hay un libro Elías en la Biblia. No hay un libro Abraham en la Biblia. Son profetas que se dejaron registradas las palabras de ellos y Dios los llama profetas. No necesariamente un profeta tiene que estar sí o sí en el marco canónico, hermanos. Cuando hablamos de marco canónicos, es el trabajo que se tomó en la iglesia cristiana de analizar los libros que iban a componer la palabra de Dios. Estos mensajes, estas charlas que tuvieron estos hombres con Dios y de Dios, no necesariamente dejaron o fueron incluidos en el canon bíblico. Pasemos un poquito ahora a Elena G. de White. ¿Qué es lo más importante que te da Elena G. de White como cristiano? Hay dos aspectos importantes de la persona de Elena G. de White. Hay varios, hay muchos libros acerca de esta mujer. Una de las cosas que es clarísimo en los escritos de Elena G. de White es que ella se concentra en la palabra de Dios. No se concentra tanto en su persona, sino en el contenido que ella nos deja, que nos brinda en sus palabras, en el marco del análisis bíblico. Yo traje algunas citas para mostrar lo que ella dice, y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, no sé si les salen propaganda a ustedes cuando miran, saben que ellos dicen, y también, por ejemplo, los musulmanes, los testigos de Jehová, dicen que el principio que rigen los profetas es que el profeta más actual, el último profeta, puede administrar e impartir cambios en todo lo hablado en los profetas anteriores. Ellos dicen, sí, surgió tal profeta en 1800, pero el último surgió en 1920. Y el del 1920 dijo que todo lo del 1800 estaba mal. Borramos el del 1800 y creemos al del 1920. Por eso cuando miramos, por ejemplo, la sociedad de los testigos de Jehová, hay cambios de doctrinas, hay cambio de palabras en su Biblia, porque tienen un concepto de el don de la profecía diferente. Inclusive en el mundo evangélico, hermanos, se cree que el don de la profecía no es perenne, o sea que no se mantiene en el tiempo. Ya cerró ese don Dios cuando se cerró la escritura bíblica. ¿Esto es bíblico o no? Si se encuentran con un mormón y les dice, mirá, lo más importante es el último profeta, los demás no importan. ¿Cómo lo corroboramos con la Biblia? Y esto les digo, hermanos, porque de corazón, yo soy adventista del séptimo día. Me bauticé en esta iglesia. Tuve el privilegio de Dios de estudiar teología en la UAB. Y saben, veo en mi iglesia una falta de lectura de la Biblia. No los conozco a ustedes, así que no se sientan juzgados por mí. Pero analizo mi iglesia y analizo las iglesias cercanas a mí.
Cuesta tanto encontrar un pasaje, defender una doctrina, explicar una profecía. ¿Saben que en los inicios del adventismo la iglesia adventista se conocía como el pueblo del libro? Porque estudiaban la Biblia. Y si ustedes hablan con la gente, van a tener muchísimas de estas preguntas, de estas dudas. Y ni siquiera entrando, hermanos, en personas que no creen en Dios, entrando en asuntos de personas creyentes. Imagínense que le sacan este argumento un testigo de Jehová, un mormón. ¿Saben por qué la iglesia adventista cree que los dones del Espíritu Santo todavía, el don del profeta, el espíritu de profecía todavía está vigente? Porque la Biblia lo dice. Acompáñenme a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 14. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Todo el estado de ánimo, todo el proceso de escritura, todo el contenido que nos da, eso es el espíritu del profeta. Todo lo que pasa en la voluntad del profeta tiene que estar sujeto a los demás profetas. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si un profeta se levantara de Dios hoy, tiene que estar sujeto al contenido, a la información que dieron todos los demás profetas. Y este principio es muy importante, hermanos. Porque no podemos decir que Gille Ávila, no sé si lo ubican, Gille Ávila, yo leí un libro de él de profecía, y lo que él describe no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia me dice, en la iglesia adventista se puede levantar un profeta. Y no se asusten si se levanta un profeta, hermanos. No está mal que alguien diga, Dios me llamó. Y acá le hablo a los ancianos, por ahí al jefe de diácono, a los líderes. Hermanos, puede ser que en Centenario Dios levante un profeta. No te asustes cuando alguien diga eso, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nuestra iglesia. Que el Espíritu Santo trabaja en nuestra iglesia. Ahora, lo que tú tienes que hacer es evaluar lo que ese profeta está diciendo. No juzgarlo como pasó al principio con Elena G. de White. Al principio no fue aceptada Elena G. de White, hermanos, en la iglesia. Se estudió sus escritos, se analizó sus escritos. Es más, ¿saben cuándo fue la mayor producción de Elena G. de White? Cuando murió su esposo, Jaime White. Como que el esposo la retraía a ella, ¿no? Según los escritores, lo que lo conocían a Jaime White, era un poco más absorbente él, era un poco más demandante según la información. Es interesante, porque el profeta tiene una vida, hermanos. El profeta no es que es un hombre que no come nunca, que no duerme. El profeta es un ser humano, como ustedes y como yo, con sus capacidades, con sus habilidades. Y también lo pasó Elena G. de White. Por lo tanto, que Elena G. de White nos llame vez tras vez a la palabra de Dios, a mí me da para confiar. Miren algunas citas de ella. No les voy a leer todas, pero hay unas cuantas. Dice ella, muchísimos ponen en duda la veracidad de las Escrituras
el razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Ella dice que el razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano no ocupen el lugar de la Biblia. Tremendo. No coloque tus procesos intelectuales antes que la Biblia. Acá le está hablando a los científicos, Le está hablando a los historiadores, a los biólogos, a los antropólogos, a todos aquellos que trabajan o que aportan en el campo de lo académico, que creen ser mejor que Dios. Ella dice, nadie puede mejorar la Biblia. Nadie puede mejorar la Biblia sugiriendo lo que el Señor quiso decir o lo que debería haber dicho. No te pongas como juez de la Escritura. Nadie, dice ella, nadie tiene la autoridad para cuestionar el mensaje escrito, inspirado de Dios. Nadie. ¿Saben qué está haciendo Elena G. White, hermanos? Ella es muy humilde. Se saca ella de la escena y coloca la Biblia. No me mires a mí, dice Elena G. White. No te atrevas a juzgarme. A lo sumo, estudia la Biblia y juzgá mis escritos. Pero no mires mi persona. Lo importante de lo que yo estoy haciendo, dice ella, es el mensaje a la luz de la Biblia. Y no es que el adventismo cree más en Elena G. White que la Biblia. El problema está en que no conocemos los estándares dados por la Biblia para designar si Elena G. White es o no un profeta. Ahí está el problema. A veces creemos más en Elena G. White porque ingresamos al adventismo así, pero ¿te has tomado el trabajo de confirmar si cuando la citas estás citando a una persona que conoces a la luz de la Biblia, que lo que ella está diciendo, que vos estás citando, es de Dios? Si alguien de afuera nos preguntara, ¿tenés argumento para decirme que Elena G. White es de Dios? ¿Qué le decís? ¿Qué le digo? De paso, hoy tenemos un estudio bíblico con mi esposa y vamos a dar del don del espíritu de profecía. Nunca adelantes un estudio bíblico por un bautismo apresurado, hermano. El don del espíritu de profecía está casi en las últimas lecciones. Tienes que darlo. Tienes que mostrar y comprobar que Elena G. White es un profeta de Dios. ¿Cómo defendemos este argumento? Leyendo sus escritos, dice ella, tomo la Biblia tal como es. Como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones, en una Biblia completa. Miren lo que está diciendo esta mujer. Porque todo aquel que se levante juzgando a Elena G. White tiene que primeramente conocer la Biblia. Cuando alguien va a juzgar a esta mujer, yo le digo primeramente, ¿conoces cuáles son las características según Dios de un profeta? No, ni idea. Entonces no te atrevas a pronunciar palabra en contra de esta mujer. ¿Has leído sus escritos? Y algunos detractores de Elena G. White lo que hacen, ¿saben qué es? Tomar ciertas citas sacadas fuera de contexto para decir que ella dice esto o lo otro.
tenemos que escuchar lo que dice esta mujer. Hermanos, aferraos a vuestra Biblia. Miren lo que dice ella. Tómate de la Biblia a lo que dice y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez y obedeced la palabra y ninguno de vosotros se perderá. Tremendo. Tremendo. El problema que tenemos en nuestra iglesia es que no estudiamos a esta mujer y no estudiamos nuestra Biblia. Y lo digo en primer lugar por mí, hermanos. Por eso traje este mensaje para hacerles un llamado a ustedes. ¿Crees realmente en el don del Espíritu Santo a través del espíritu de la profecía? Ahora la siguiente pregunta, yo lo creo también. ¿Crees que Elena G. de White es un profeta a la luz de la Biblia? ¿Sabes cuál es el aporte más rico de Elena G. de White? Porque Elena G. de White se levantó en un siglo, hermanos, hermanas, muy importante. El siglo XIX, cuando ella se levantó como profeta, estaban pasando muchas cosas, ¿saben ustedes? Yo trabajo en la docencia, ¿no? Y mis estudiantes, la mayoría detestan historia, ¿no? No sé si alguno de ustedes también detesta historia. Me perdonan porque para entender por qué Dios levantó después de 1800 años a Elena G. de White, tenés que entender un poquito de historia. ¿Sabes cuál es el aporte mayor al mundo cristiano? Y sabes que lo que hace Elena G. White no lo escribe solo para nuestra iglesia. El aporte mayor que hace Elena G. White, hermanos y hermanas, lo deja al mundo. Miren lo que dice ahí, ustedes tienen Primera de Corintios, capítulo 14, y el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los adventistas del séptimo día. ¿Dice así? ¿Y saben cuál es la palabra en griego? Es humanidad. Humanidad. El mensaje, el legado que le dejó Dios a la iglesia adventista a través de Elena G. de White es para todo el mundo. No sé si escucharon la noticia que hace un par de semanas la vicepresidente Victoria Villarroel citó a Elena G. de White. Encontró su cita tan exacta a su pensamiento que la colgó en una de sus redes. Es esa cita que dice: el mundo necesita de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean leales como lo es la brújula al polo. Tremendo. Y uno dice, ¿y qué autoridad tiene ella de usar a Elena G. de White? Es bíblico, porque la Biblia dice que el que profetiza deja un mensaje, un legado a toda la humanidad. No te creas, no me creo de que por ser adventista, hermanos, Elena G. de White es exclusivamente para nosotros. O la Biblia es solamente para el adventismo. No. Tienes que compartir. ¿Sabes cuánta gente hay enferma que no conoce los efectos del queso? Tenés un libro para decirle, mirá, cuida tu alimentación, que es una de las cosas que yo estoy luchando. El queso me encanta, ¿no? Pero Elena G. de White, hermanos, está para eso. No hay que esconderla debajo de la doctrina adventista. Dale al mundo, compártelo. ¿Sabes cuánta gente anda angustiada en la vida sin saber que hay un librito, El Camino a Cristo, que dice que Dios te ama de forma grande? Que Dios se interesa en tu angustia. En la noche, cuando no puedes dormir, Dios está interesado en ti. No sé si conocen el doctor Daniel Plenk. Él se convirtió por el camino a Cristo, hermanos.
Él se convirtió por el mensaje del camino de Cristo. No sabía, dice él, que Dios me amaba. No sabía que, a pesar de que mis padres se estaban divorciando, Dios se interesaba en un joven como yo. No lo sabía. Por eso, el linaje de White corresponde a lo que dice 1 Corintios 14:3. El que profetiza, habla y deja un mensaje a la humanidad. No hay problema, no hay problema. Eso es lo importante del mensaje del linaje de White. ¿Saben por qué el linaje de White es importante para el cristianismo? Porque el linaje de White, hermanos, hace una reinterpretación teológica de la historia. En el periodo post-apostólico, después de los apóstoles, hubo una escasez de profetas. Y como el texto decía al principio, cuando no hay profeta el pueblo se desenfrena. Surgieron ideas aberrantes en la historia humana. Y esto no es nuevo, Pasó ya en la antigüedad. Este principio de decir, mira, la historia no es como vos la ves, la historia es como Dios la ve. Me dicen la hora porque no alcanzo a ver, no sé qué hora es. Gracias, muchas gracias. ¿Están cansados? ¿Me regalan unos minutos más? Solamente, aunque sea, quiero que entiendan el marco teológico que nos brinda el linaje de White. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Natán, que lo nombré hoy? David podría haber dicho, Dios me ha regalado una mujer hermosa y me voy a casar con ella y voy a formar una familia. Y la gente del pueblo aplaudió al rey y se sintió feliz. Dios le mostró a Natán lo que estaba haciendo David y le dijo, David, había un hombre que tenía una oveja y otro que tenía muchas ovejas. Y el que tenía muchas ovejas le robó al que tenía una. Mira, David, tú piensas que Betsabé está aprobada por Dios, pero Dios no está allí. No te confundas. ¿Saben que la cabeza de Natán podría haber rodado fácilmente con una sola orden del rey? Pero Dios le dio una sabiduría al profeta que dijo al rey, ese hombre debe pagar 4 veces. Y dijo Natán, ese hombre eres tú, rey. Se dio la propia condena. Mucho cuidado con juzgar a un profeta, hermanos. Y acá los amigos que nos están escuchando en el canal, si no crees en el linaje de White, ten cuidado. Porque un profeta, con un profeta de Dios, no se juega. No se juega, hermanos. Lo mismo pasó con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Nabucodonosor dijo, mis dioses me han dado la Babilonia. He conquistado a Israel, es mío, porque mis dioses son más poderosos. Y en el segundo versículo de Daniel 1, Dios dice, el Señor entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Viene Daniel y dice, mira, rey, no te confundas. Dios no te dio el pueblo, tus dioses, no te dieron al pueblo de Israel. Cambia tu visión porque el Dios de la historia te tiene en la mira. Y algo para ti también vendrá. Jeremías 25 anuncia el castigo a Nabucodonosor. O sea que la autoridad de Nabucodonosor dependía o pendía de la autoridad del Rey del Universo. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús, hoy leíamos en la historia, ¿no? Un montón de veces Jesús hace esto. Sepulcros blanqueados, le dice a los líderes.
Ellos pensaban que estaban bien. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No creas que por venir al templo estás adorando a Dios, le decía Jesús. Terrible. Pasó con Pedro. No te extrañes si te vienen las pruebas, hermanos. Como si algo raro te estuviera pasando. Si no, sentite dichoso, dichosa, porque serás feliz en la restauración final. Elena G. de White, hermanos, nos deja un mensaje de la historia maravillosa. Se levantaron hombres como Eusebio, como San Agustín, después lo pueden buscar en el Google, pero hombres que cuestionaron la función de la Iglesia y también el rol del Estado. Elena G. de White lo que hace es una reinterpretación teológica de la historia. El mundo piensa que los jesuitas son una orden de Jesús. Elena G. de White va a decir, no. Los jesuitas son el instrumento del ejército de la Iglesia católica, apostólica romana, para derrotar las bases de la Reforma protestante. Se va a levantar la Revolución Francesa y va a decir, dejemos la Biblia, dejemos la mirada teocéntrica y ahora, ¿qué ocupa el lugar? La razón. Nosotros somos los iluminados. En Inglaterra, 1750, empezó la Revolución Industrial, que seguramente la han estudiado. La preparación para el crecimiento tecnológico. La educación creció. La obra de los reformadores, hermanos, no fue plena. En Suiza se levantó Calvino, en Alemania se levantó Lutero, Pestalozzi, Comenio, en República Checa. Dios levantó hombres que fueron diciéndole al mundo, aunque no eran profetas, unos pequeños luminares en el mundo. Los reformadores le dijeron a la Iglesia Católica, lo que estás haciendo no es de Dios. La mirada teocéntrica que fomentaba la Iglesia Católica era una mirada persecutoria. Si no coordinabas con ella, tú eras perseguido. El 1800 es un siglo terrible, hermanos. Yo creo sinceramente que Satanás, algo por el experimento de la humanidad, él sabe algunas cosas que van a pasar. ¿Saben qué pasó en el siglo 1800? Había crecido desde el 1600 al 1700 las bases del empirismo y del racionalismo. No sé si han escuchado de René Descartes, algunos de ustedes. Él dijo, la ciencia ahora debe comprobarse de otra forma, ya no necesitamos a Dios. Francis Bacon, el empirismo, el padre del empirismo, dijo, las bases ahora son de otra forma para comprobar, no necesitamos la fe. En el siglo XIX, en el 1800, ¿saben qué pasó? Se levantaron los socialistas utópicos. Por ejemplo, Saint-Simon, Fourier, hombres que dijeron, hay un programa nuevo de vida para la humanidad. Tenemos que hacernos socialistas, tenemos que organizarnos en una comunidad diferente. Se levantó un tal Marx, ¿han escuchado de él? 1848, el manifiesto comunista. 1830, ¿sabe quién se levantó? La Iglesia de los Mormones. 1872, la Iglesia de la Sociedad de los Testigos de Jehová. ¿Quién surgió en ese siglo? Darwin, la evolución. Dios rompió el silencio. Dios aguantó hasta que la humanidad quedó en tinieblas. La educación destruida, la iglesia destruida, la tecnología destruida, la razón destruida, las revoluciones habían causado un impacto en el mundo. Dios dijo, tengo que salir del silencio. Y Dios levantó a una mujer, señorita norteamericana, fea, bajita, pero una mujer
que recibió la primer visión. De paso, la primera visión es muy importante en todos los profetas, porque es la visión que resume todo el ministerio que va a hacer ese profeta. Mira la primera profecía de Ezequiel, mira la primera profecía de Isaías, mira el encuentro del apóstol Pablo con Jesús. Tremendo, les cambió la vida para siempre. Es esa profecía que ve al pueblo de Dios caminando, ¿se acuerdan? Hacia la Canaán celestial. Y que con el tiempo algunos iban a abandonar el camino. Y Elena G. de White va a decir, en los jesuitas no estaba Dios. En las ideas de Eusebio no estaba Dios. En la Edad Media, los métodos que usaba la Iglesia Católica, allí no estaba Dios. En la razón que fomentó la Revolución Francesa no estaba Dios. En la tecnología que fomentó la Revolución Industrial no estaba Dios. En las iglesias que se han levantado no estaba Dios. Dios no estaba allí. Dios se encontraba descrito en las páginas de la Biblia. Yo creo, hermanos, sinceramente, ya para cerrar, que la iglesia adventista no sabe lo que tiene en sus manos. Yo creo que nuestra iglesia no ha concebido la dimensión del mensaje que ha dejado Elena G. de White. El mundo cita a Elena G. de White, nosotros no. La ciencia toma cosas y descubre cosas que Elena G. de White le dijo hace centenares de años, decenas de años. Mi pregunta es, ¿lees a Elena G. de White? Otra pregunta, ¿vives lo que lees de ella o solamente lo dejas en la teoría? Elena G. de White te habla sin pelos en la lengua. Elena G. de White dice cosas muy duras, pero la función principal de esta mujer es llamar al pueblo adventista a la ley de Jehová. Esa es la función central de Elena G. de White. Cito solamente la Biblia: cree en el profeta de Dios y serás prosperado. ¿Querés vivir feliz? ¿Querés tener en claro qué pasó en la historia humana? ¿Qué pasó desde el jardín del Edén hasta acá? ¿Querés tener en claro qué es la profecía apocalíptica? Mira a Elena G. de White. Deseo que Dios les bendiga ricamente. Que sepamos valorar como iglesia el don que Dios nos ha dejado en esta mujer. Dios les obsequie un hermoso sábado. Amén.